cuando me dicen, por ejemplo, ¿cuándo aprendiste a manejar? Y no tengo noción, digamos, de no haber manejado, ¿me entendés? Como que son cosas que se dieron naturales desde chiquita. Vía País es la primera red nacional de sitios de noticias de último momento. Hoy integramos una red de contenidos pionera que suma las voces del interior y por primera vez en la historia forma parte de una gran voz a escala nacional. Convertimos lo local en nacional y lo nacional e internacional en local. Contamos con una nueva forma de hacer periodismo, con actualidad permanente e interacción a todo nivel. Compartiendo la experiencia, crecemos juntos. Sé que has recorrido el taller desde muy pequeña. ¿Cómo es esa cuestión de recorrerlo de tan niña a todo esto? Y para mí era algo, o sea, normal o común, ¿entendés? Porque yo, cuando me dicen, por ejemplo, ¿cuándo aprendiste a manejar? Y no tengo noción, digamos, de no haber manejado, ¿me entendés? Como que son cosas que se dieron naturales desde chiquita. O sea, todos los recuerdos que tengo siempre fueron arriba de un auto, o sea, un pata o lo que sea. Pero te quiero decir, así lo mismo con el tema de también el taller, ¿no? Porque papá corría, entonces al papá estar corriendo, como que estaba arriba, o sea, de él, o sea, encima de él para que me lleve a los talleres, veía cómo armaban, desarmaban los autos, entonces era algo común. Bueno, ¿y el abuelo qué onda en toda esta historia? Tenía mi abuelo, que fue fundador o uno de los fundadores, uno de los que inició el autódromo, por parte de mi mamá, y por parte de mi papá, el abuelo como que siempre le gustó el automovilismo por así, ya de herencia, y bueno, pero nunca había corrido, papá fue el primero. Es muy loco, si ponemos a pensar los años que cuando comenzaste, 2007, 2006, el Sí. profesionalismo, entre comillas, Sí. ahí actúa tu hermana en estas cuestiones. ¿Cómo que convivía? ¿También era la cabeza de tu hermana junto con vos o en el laburo? En lo que es deportivamente, Deportivamente, o sea, en sí. conjunto. Lo que pasa es que nosotros, cuando sos tan chico, uno lo toma como un juego. Ah, ok. Entonces es eso, digamos. Nosotros decíamos, bueno, vamos a correr, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y demás. Y bueno, uno lo tomaba todo el tiempo como ese juego, ¿no? Como eso de ¿nosotros qué hicimos? Nosotros dijimos, bueno, vamos a correr. Está, listo, vamos a correr y por dónde empezábamos o cómo hacíamos para correr, porque en ese momento tampoco podíamos pensar en tener algo propio, o sea, si bien los grandes, que era papá y mamá, podían lograr conseguirnos un auto y demás, nosotros hicimos un montón de cosas para conseguir los presupuestos, o sea, eso como que nos encargábamos nosotros. Nosotros no queríamos generar gastos, entonces era como que siempre estábamos programando a ver cómo hacíamos para generar, vendimos pollo, hicimos rifas, o sea, lo que te puedas imaginar. El famoso recurso. Sí. Y el sí. orgullo personal de decir, esto es mío y lo debo conseguir. Claro. Pero bueno, sí que lo has conseguido. Bueno, empiezan un poco los podios. Eso es la transición con tu hermana también. ¿Cómo se llega? Porque también el espacio de la mujer dentro de la disciplina. ¿Cómo lográs eso? Porque está bien que tenga carácter, que vayas al frente, pero ¿cómo fue eso? En realidad, a ver, nosotros competíamos con cualquier piloto. ¿Qué querés hacer? Lograr ganar o estar en el podio o obtener resultados. Entonces nosotros lo tomábamos realmente, literalmente como un juego. Y no tomábamos dimensión que éramos dos mujeres, hermanas, chicas, que nos metíamos en un ambiente que no era normal. Y claro, el resto lo tomaba como algo extraño, sí. o bueno, esa competencia que después se empezó a generar, digamos, también por la disciplina y porque éramos dos mujeres y chicas que íbamos a competir, o sea. Y cuando se fueron dando los resultados y demás, nosotros felices. Obviamente, no te voy a decir que fue fácil, porque no fue fácil. Totalmente. Y porque además también eran dos hermanas que eran muy chicas que le ganaban a pilotos que ya tenían su trayectoria. Entonces también nosotros empezamos a entender
todo ese extra que no entendíamos. A medida que fue avanzando los años, por ahí se fue acentuando más y también nosotros fuimos generando cierto respeto por la carrera que uno va haciendo. Pero ayudó mucho tener la presencia de papá Totalmente. dentro de la categoría porque él estaba corriendo, entonces era una protección extra. Siempre nos pasa a lo que, o por lo menos estamos en el deporte, que hay cosas que la sociedad, o no es que no sepa, sino que la vivió un ratito y se fue. Puede ser el éxito, puede ser cosas. Si vos tuvieras que hacer un top 3 de cosas en ese momento, en esos 10 años, pongamos los primeros 10 años, ¿qué te marcaron a vos? Dijiste, estas cosas son increíbles, y lo que me pasó, para bien y quizás para no tan bien. Pero bueno, me gustaría que me cuentes eso. Y yo creo que lo que más nos marcó, que nos acordábamos, que siempre quedó como ahí tildado, fue cuando ganamos en la clase mayor. Ah, ok. Eso fue algo que, o sea, si vos me decís de lo malo, sí, obviamente pasaron cosas, pero creo que rescato ese momento. Teníamos que definir una carrera, lo voy a contar muy brevemente, Sí. teníamos que definir una carrera y teníamos que ganar porque veníamos punteras del campeonato y en ese momento el reglamento decía que vos tenías que tener una victoria, o sea, haber ganado, haber salido primero. Entonces, para poder ganar ese campeonato necesitábamos tener el primer puesto. Y estábamos muy, muy ajustados con los tiempos, con él que veníamos peleando. Sí. Y papá, sin yo darme cuenta, me corre en ese momento el cuentavuelta, vos lo manejabas y prendía la luz a tantas revoluciones, ¿no? Del motor. Papá me lo corre, me lo pone 1000 vueltas más y bueno, nosotros salimos. Entonces era siempre correr a la luz, ¿no? Porque era el torque, digamos, del motor. Sí. Entonces salimos con Flor, me acuerdo. Y viste cuando vos venís y decís, me acuerdo un chicanero que se tiró así porque veníamos recontra como exigidas a ganar, claro, teníamos que ganar. Era el último tramo y ponerle que quedábamos a 6 segundos. Nosotros, no sé si primeras o segundas, a 6 segundos. Y veníamos segundas, así fue, y bueno, taqueamos y vemos a lo lejos que estaba toda la familia saltando porque habíamos ganado. Qué belleza. Y bueno, para mí fue un momento sumamente lindo, fue el Día de la Madre, fue todo un condimento que realmente yo creo que ahí fue la victoria de ese campeonato, ¿no? Totalmente. Bueno, también sé que has estudiado y sé que te has capacitado en otras cosas. ¿Cómo convivían las dos cosas? Porque había que entrenar, que es una cosa que después te quiero preguntar. Sí. ¿Cómo es un entrenamiento, una rutina? Pero te la hago posterior. Pero quiero que me cuentes eso. ¿Cómo convivía el estudio? Porque también estudiabas y trabajabas. Mira, el deporte con el estudio era muy sacrificado, muy, muy sacrificado porque yo me acuerdo que, bueno, mi tío tenía camiones, después cambié por pasajes por publicidad y demás, entonces me iba a Buenos Aires, estudiaba de lunes a viernes, trataba de llevar al día. Me venía para Concordia, probaba el auto o me iba a correr y llegaba a la madrugada. Entonces, el rendir, el tener que estudiar, dedicarte a esto, buscar publicidad y también todos los compromisos que genera el deporte y demás. Entonces, era una vida muy agitada. O sea, mi vida siempre fue muy... Durita. Sí. Con mucho sacrificio porque realmente uno pierde un montón de cosas. A ver, desde eventos hasta pues, cosas que uno familiares. No puede estar. Exactamente. Totalmente. Entonces, bueno, trataba de combinar eso y obviamente que después te vas haciendo grande, ya te recibís y necesitas vivir de algo. Entonces, el vivir de algo implica trabajar. Y hoy en día, o cada vez que te vas haciendo más grande, es más complicado, ¿no? Dedicarle el 100% al deporte. En tu caso, pasan 20 años y parece que estás casi a pleno o en plenitud, más allá del desgaste natural. ¿Cómo es eso de un automovilista? Ya digo, de un piloto, ¿cómo es 20 años dentro de la profesión? ¿Es mucho, es poco? ¿Estás madura, estás en un buen momento? ¿Cómo es? Y es mucho. ¿Es mucho? Es mucho. Es mucho, depende también de la edad en la que comenzaste. Ah, ok. No quiere decir, a ver, hay un montón de factores que se altera mucho o poco, ¿no? Porque para algunos puede ser poco. Un chico que haya empezado a los 10 años está en la plenitud, o sea, ¿me entendés? Que está a los 30 en 20.
En mi caso, que fue directamente el rally o los autos, tuve que esperar una cierta edad para poder empezar, Claro. que era Sí, por la el rally, autorización digamos. por la edad. Exactamente. Te Entonces, hubiese metido vos a los 15, ¿no? Ya estaría... claro, sí, Era- hoy por hoy, viste que ahí ya te dejan, bueno, hay un montón de cuestiones, pero en ese momento no te dejaban y era mucho más complicado. Pero es lo que te digo, hay otras responsabilidades. Cuando vos tenés como para vivir y no tenés que trabajar, y es mucho más fácil. Es mucho más fácil, la cabeza está sin preocupaciones y demás, pero cuando sumado tu trabajo, llevas un equipo y sumado a eso tenés que entrenar, buscar las publicidades, responder y demás, y se complica en tiempo, se complica también en lo que demanda físicamente. Así que puedo decir que 20 años más vas a estar. No tanto. No tanto. Pero digo, para esto, es lo que la pregunta que te hago anterior, entrenar. Sí. Entrenar fuera de la pista, ¿cómo es? O fuera del circuito, ¿cómo es? En realidad yo me subo al auto porque mis posibilidades son subirme para ir a correr. Todo el mundo ok. piensa que yo entreno entre carrera y carrera. Es la pregunta que yo... No. Ah, ok. No. Hasta de un biotipo... Claro, porque, por ejemplo, hay personas que pueden dedicarse a ir a correr todos los fines de semana a diferentes lugares. En mi situación no puedo. O sea, no, ni económicamente ni también laboralmente yo trabajo aparte. Claro. Entonces, como que no No alcanzan los tiempos. No podría. Bueno. Y para ir a probar acá, tengo que tener el auto listo y un montón Sí. de cuestiones. Entonces, directamente siempre vamos a correr. Por ahí la gente piensa que yo estoy practicando esto. Yo le digo, no se practica. Voy, corro y bueno, y ahí vienen los resultados. O a lo sumo voy acá a las afueras del autódromo, en la parte de tierra, a probar en 1 kilómetro, digamos, si frena bien y el auto quedó bien, nada más, pero no es que practico. Industria es la fuerza y el talento de nuestra gente, que cada mañana sale a pelear contra todo para sacar a nuestra provincia adelante. Es el motor que nos impulsa a trabajar para que nuestra tierra vuelva a ser productiva. Es cultura que nos conecta y nos distingue a los entrerrianos. Es innovación y visión a largo plazo. Es la diversidad y la riqueza natural que tenemos. Industria es la fuerza que transforma. Gobierno de Entre Ríos. Hay una palabra que usás mucho que yo he visto en entrevistas tuyas y cosas que es pasión. Sí. Y me parece que esto envuelve un poco y debe ser familiar. Sí. Ya no hay no es que vos después que descubriste y que fuiste podio y que lograste título, la pasión se fue desarrollando cada vez más. Eso es innato. Es que no lo aguantás. Es como todo deportista. Vos sabés la exigencia, vos lo has vivido. Sí. El deporte demanda mucha exigencia y no solamente la gente por ahí piensa es ir a la carrera. No. Previamente hay un montón de exigencias y hay cosas realmente desde la alimentación, de cómo te sentís, el entrenamiento, la preparación de todo, porque tenés que preparar todo. O sea, hay un montón de cosas. Y en el medio de todas cosas tenés que resignar otras tantas. Entonces, si realmente no tenés pasión, y vas a durar un tiempito. O sea, tu vida va a ser dentro del deporte un tiempito porque mucha gente no aguanta el ritmo y lo deja. Pero son decisiones de vida. Siempre a mí me preguntan, y es una decisión de vida. O sea, es una decisión y es lo que amás. Yo siempre digo, yo nací con esto y no sé otra cosa que haría de mi vida sin esto. Pero bueno, por eso vos te das cuenta que es una pasión y cuando es algo que te gusta y bueno, voy a ver, ¿viste? Pero antes de cerrar, quiero que me digas a quién agradecer. Y yo creo que los dos entenderíamos que uno tiene que agradecer a la vida, ¿no? Sí. Porque realmente somos personas que tenemos la suerte o fuimos privilegiados en tener la posibilidad de hacer un deporte y también tener los recursos. Capaz que hay mejores que nosotros y no tienen esa posibilidad. Entonces yo siempre digo que es fundamental tener la humildad y tener los pies bien sobre la tierra, que nosotros somos privilegiados. No quiere decir que seamos los mejores. Entonces yo siempre que digo que hay que agradecer eso y que todos los atletas pasamos por muchas cosas.